Bernardo, el presidente de la SOFOFA, de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Iván. Gracias por la invitación. Se tomó el debate, el tema de la jornada laboral. Decías ayer en una entrevista en el diario Pulso, si no me equivoco, Sí. que es razonable, por supuesto, el debate, y que es razonable eventualmente hacerle caso al espíritu de la gente que piensa en una jornada más corta. El punto es cómo abordar esa discusión. ¿Crees que se está abordando de manera correcta? Ahora, lo que dije fue que era razonable en el fondo y era urgente y era un imperativo adaptar el código laboral a la flexibilidad que requiere la economía del siglo XXI. Pero también dije en el fondo que esa convicción que tenemos en el mundo empresarial tiene que compatibilizarse también con empatizar con que las personas pueden sentir que por la simetría que existe entre ellos y la empresa no puedan pactar en el fondo en beneficio propio esa jornada en el fondo que se adecua a sus preferencias y a sus necesidades familiares, digamos. Entonces yo creo que por un lado tenemos la convicción de que se requiere más flexibilidad. Ese es el tema central, más que la extensión de la ¿cómo se llama? de la jornada. La flexibilidad es el tema central. Yo honestamente creo que las personas trabajadoras tienen más espacios para mejorar su calidad de vida teniendo flexibilidad para pactar con la empresa que reduciendo su jornada laboral. Sin embargo, hay que empatizar con la lógica en este tema de la asimetría. Hay que enfrentar el tema de la asimetría. ¿Cómo se logra pactar entre una persona trabajadora y la empresa en condiciones equilibradas, asimétricas, de forma tal que compatibilice dos cosas? Por un lado, que esa jornada de trabajo o el lugar de trabajo sea compatible con los requerimientos familiares, con las preferencias de la persona y al mismo tiempo sea compatible con los nuevos modelos productivos que puede en el fondo incursionar una empresa. Tenemos que lograr los dos objetivos. El gobierno argumentaba la semana pasada, el viernes, cuando se anuncia, al día siguiente de que se anuncia esta indicación, este cambio, argumentaba eso precisamente. Decía, bueno, nos hace sentido que el trabajador no tiene capacidad o poder de negociación similar o simétrico con el empleador y por lo tanto esta rebaja de jornada en promedio trimestral, en fin, como sea, permite cambiar en algo esa relación de poder, digamos. Bueno, hay dos formas tradicionales a través de las cuales se logra esa simetría. Estableciendo cosas por ley, ciertos principios rectores, como por ejemplo que diariamente no se exceda de 10 horas ordinarias la jornada diaria. Bueno, si uno le sigue agregando restricciones por ley, bueno, empieza a diluirse la añorada flexibilidad. Entonces, bueno, la segunda posible restricción es que en promedio trimestral la jornada no exceda de cierto número de horas, que es lo que plantea el gobierno. Ahora, yo creo que hay una tercera forma de reducir la simetría. O sea, la segunda, perdón, es, ¿no es cierto?, que esto pase por un sindicato. Claro. Pero debemos reconocer la realidad de la empresa actual y la realidad del trabajador actual. Los trabajadores hoy día están optando por diversas formas de dialogar con la empresa. No están masivamente incorporándose a un sindicato. La sindicalización en Chile alcanza solamente un 20%. En Alemania, ¿no es cierto?, que es un país también que siempre se destaca por el buen diálogo de trabajadores con empresas, también alcanza un 20%. Por lo tanto, no podemos cegarnos a que en el mundo actual no puede ser el único camino el que este libre pacto entre una persona trabajadora y la empresa sea a través del sindicato. Por lo tanto, tenemos que buscar otras alternativas. Yo en la entrevista decía ayer que este es un tema que ha trabajado mucho la Fundación Chile Mujeres, que la selección de jornada responda, se inspire por el derecho a requerir del trabajador de acuerdo a sus necesidades personales y a sus requerimientos familiares. Pero yo le agrego a eso que al mismo tiempo sea la empresa la que pueda poner en la mesa alternativas de jornadas que sean compatibles con su realidad productiva. Entonces, de esa forma también se puede reducir la simetría. Que por un lado hay un derecho a requerir de la persona trabajadora, pero al mismo tiempo entre un abanico de opciones que la empresa ponga en la mesa en forma transparente, de forma tal que frente a ese derecho de requerir de la persona trabajadora no hay una respuesta arbitraria de la empresa, digamos. Entonces yo creo que hay que buscar caminos creativos de cómo lograr simetría sin inflexibilizar la conversación. Ahora, la posición clásica de la centroizquierda en esto, de la actual oposición en esto, es que no cree que haya esa posibilidad de diálogo y muchas veces hay muchos empresarios que les dan la razón, digamos. Bueno, hay distintas realidades empresariales, es otro tema relevante. Aquí se discute la jornada, establecerla por ley en el fondo de forma rígida, como plantea el proyecto de ley de la diputada Vallejo, sin ningún tipo de flexibilidad, en circunstancias que hay tantas realidades empresariales como empresas hay, así como también hay tantas realidades de personas trabajadoras como personas trabajadoras hay. Entonces creo que es muy poco moderno, muy poco razonable plantear esa rigidez. Yo creo que sí se puede. Yo creo que hay muchos ejemplos en los cuales en el fondo hay conversaciones simétricas entre las personas trabajadoras
trabajadoras y la empresa. Yo creo que en beneficio tanto de la calidad de vida de la persona trabajadora como de la productividad de la empresa, hay que ampliar esos espacios de libertad. Ahora, la simetría, insisto, creo que existe, como también creo que hay que empatizar con ese temor que siente una persona que eventualmente siente que esa conversación libre, ¿no es cierto?, entre él o ella y la empresa va a redundar en beneficio en calidad de vida para él, y quizás piensa que solo va a redundar en mejoras de productividad para la empresa. Bueno, ese temor, esa incertidumbre que existe del trabajador frente a la automatización, hay que entenderla y hay que empatizar con ella. Por lo tanto, hay que trabajar creativamente, insisto, en buscar mecanismos que no sean los tradicionales, la imposición por ley por un lado, o bien que tenga titularidad sindical, el sindicato en todo, ver camino en el fondo cómo lograr esa simetría, ese equilibrio. Yo creo que es posible. Ahora, en esa misma lógica, aún sin conocer la indicación todavía que el gobierno va a presentar su propio proyecto de reforma laboral, ¿te hace sentido lo que ha planteado el gobierno hasta ahora? Yo como espacios de flexibilidad, yo creo que van en el sentido correcto. Tanto la jornada mensual de 180 horas, que resulta en un promedio final de aproximadamente 41 y medio, claro. o bien esta nueva jornada que ha planteado que resulte en un promedio de 41 horas en un periodo de 3 meses. Tiene más flexibilidad que la anterior, digamos. Ahora, como sea, el periodo Ahora, más corto encarece, ¿o no? Encarece bueno, en el corto plazo, por supuesto que se encarece. Si es que en final el promedio de un mes va a ser 41 versus 45, bueno, por supuesto que hay un efecto inicial de corto plazo, que el punto es que puede ser compensado con ganancias de productividad que permita esa mayor flexibilidad. Si una empresa con distintas opciones de organizarse puede en el fondo libremente optar por alguna de ellas y pactarla con el trabajador, quizás esa flexibilidad le va a permitir ganancias de productividad que puede compensar en parte la reducción de horas trabajadas. Y por lo tanto, ahora, pero lo central, insisto, no es la hora trabajada. Yo creo que, honestamente, creo que es un error poner de frente como objetivo central de esto reducir las horas trabajadas. Lo que hay que poner de frente como objetivo central es compatibilizar, insisto, la calidad de vida de las personas, que las personas se sientan satisfechas y realizadas en su trabajo, que va a redundar en personas más realizadas y personas más productivas. Y en ese sentido, y al mismo tiempo, en el fondo, la diversidad de formas de organizar el trabajo que hoy día tienen las empresas para adaptarse a la economía del siglo XXI. Esas dos cosas son las cosas centrales. Yo creo que si logramos enfrentar ambas cosas, vamos a tener resultados positivos en ambos sentidos, digamos, tanto para la persona trabajadora, que va a poder compatibilizar su trabajo con su vida de mejor forma, y eso lo va a hacer una persona más realizada y más productiva, y por otro lado la empresa que va a poder en el fondo adaptar su modelo, digamos, de negocio para ser más competitiva y más productiva en esta economía del siglo XXI. Ahora, si en tu opinión no es lo central la jornada laboral, la cantidad de horas, ¿el gobierno está pisando el palito de la oposición? ¿Que le está poniendo la oposición en esto? Bueno, a ratos parece que la agenda la está manejando en este tema, ¿no es cierto?, la diputada Vallejo, digamos, y eso creo que en circunstancias que la agenda debiera ser manejada por la realidad del siglo XXI, por el dinamismo de la economía, por los diversos preferencias de las personas, por los diversos modelos productivos de la empresa, y sin embargo estamos en una discusión completamente monotemática de la extensión de jornada, en circunstancias que la cosa es mucho más compleja, mucho más sistémica. Por ejemplo, si hablamos de jornada de trabajo, hoy día tenemos que destinar más tiempo a capacitar y a reconvertir a los trabajadores. Entonces, de eso no se dice, digamos. Entonces, finalmente, si queremos realmente adecuar a las personas trabajadoras, ¿no es cierto?, la realidad del siglo XXI de forma tal de que sean parte de los que ven oportunidades en el cambio tecnológico y no ven amenazas, hay que hablar de flexibilidad, hay que hablar de capacitación, hay que hablar de reconversión laboral, y esa es la discusión de fondo, digamos. Los parlamentarios de RN, diputados y senadores que apoyan el proyecto de Camila Vallejo, que podríamos llamar díscolos en este asunto, ¿no contribuyen a eso que tú estás planteando? Bueno, lo dije ayer, yo creo que una conclusión. Esta es una conclusión más del deterioro del proceso político, digamos. Finalmente, una discusión compleja, como es, ¿no es cierto?, adaptar nuestro código laboral a la realidad de las personas y de la empresa del siglo XXI, se traduce en un proyecto de ley que literalmente tiene una línea. El proyecto de ley de la diputada Vallejo tiene una línea. Reconocen los mismos promotores del proyecto de ley que no tienen ningún estudio que sopese los impactos que puede tener en el empleo, en la productividad, en el trabajo. Y frente a esa iniciativa que se toma el protagonismo del debate, los parlamentarios del oficialismo, frente a los esfuerzos que el gobierno estaba haciendo para explicar que lo importante era la flexibilidad, se descuelgan, y eso hace que el gobierno reaccione, ¿no es cierto?, y ponga como tema central de la agenda la extensión de la jornada y no la que tenía como tema central en su agenda, que era, ¿no es cierto?, el tema de la flexibilidad. Pero insisto, el tema de la flexibilidad
es fundamental también desde el mundo empresarial empatizar, ¿no es cierto?, con los temores, con las incertidumbres que provoca esa flexibilidad y abordar el tema de la simetría. Ahora, insisto, si como resultado de un marco más flexible, ¿no es cierto?, de que las empresas simétricamente con las personas trabajadoras puedan pactar libremente distintas tipos de jornadas temporales y espaciales, bueno, redunda finalmente en periodos largos de tiempo, en promedio en jornadas menos extensas, creo que lo primero es más relevante que lo segundo. Pero tenemos que tener esa conversación y tenemos que ver los impactos. Aquí hay muchos sectores productivos que son muy distintos. Entonces creo yo en el fondo que cuando se dice rebajemos la jornada, bueno, hay que sopesar lo que cada sector productivo, cómo se puede adaptar a esa jornada. La pequeña empresa tiene más dificultades para adaptarse. ¿Y el gobierno tendrá esos estudios? Bueno, yo creo que si los tuviera debiera mostrarlos pronto, digamos. Yo creo que tenemos que todos los actores que estamos en el debate público tenemos que hacer un esfuerzo para poner evidencia en la mesa, para poner experiencia real de empresas reales, y eso vamos a hacer en Sofofa. En Sofofa hay 22 gremios regionales, hay 48 gremios sectoriales, hay 170 empresas socias. Creo que esa diversidad de realidades debiéramos ponerlo en la mesa para en el fondo alimentar la discusión. A propósito de realidades, nuestra columnista Bettina Horst decía ayer en Mesa Central en la televisión, en Canal 13, que conocía casos de algunos empresarios que habían dicho: yo ya voy a bajar la jornada a 40 o 41 horas y voy a bajar los sueldos, derechamente, porque me voy a anticipar a este debate y a lo que vaya a resultar legislativamente hablando. ¿Existen esos casos? Yo no lo conozco, pero evidentemente si uno hace un análisis coherente, honesto, el efecto de primera derivada, por así decirlo, es un aumento del costo laboral. Y un aumento del costo laboral como consecuencia de una reducción de jornada en el fondo rígida, sin incluir flexibilidad, etcétera, etcétera, implica en el fondo en los tiempos de la automatización un mayor riesgo de reemplazo. Y por lo tanto aquí hay dos alternativas: o se ajustan, ¿no es cierto?, el costo del trabajo, o bien en el fondo, insisto, generamos más espacios de libertad para que la flexibilidad compense ese mayor costo. Ahora, insisto, creo que la discusión central es flexibilidad, es como se llama, cómo le damos más espacio de libertad a esa persona trabajadora para que converse con la empresa y cómo hacerlo en forma simétrica. Para mí son los tres elementos centrales de la discusión. Ahora, centrar toda la así como digo en el fondo que los promotores del proyecto han centrado toda la discusión en la extensión de jornada, en reducir la jornada, bueno, tampoco podemos en el fondo desde el mundo empresarial resistirnos al debate con el argumento que una simple reducción de jornada va a implicar pérdidas de productividad por definición. Jamás ya yo creo que es más relevante, pudieron resistir, digamos. Yo creo que mucho más relevante en el fondo es poner en el debate la flexibilidad, que tenga más libertad, ¿no es cierto?, la persona trabajadora con la empresa para pactar libremente lugares de trabajo, jornadas de trabajo. Y lo que sí tenemos que poner en el fondo muy fuerte en la mesa, sobre todo desde el mundo empresarial, somos los más responsables de hacerlo, de que esta conversión sea simétrica, de, por así decirlo, reducir las razones que puede tener una persona trabajadora de sentir temor para desconfiar de que esa conversación sea en beneficio propio. Estamos con Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA. El otro asunto económico importante ayer es la entrevista que da el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en el Mercurio, donde dice: vamos a tomar nuevas medidas. Vamos a tomar nuevas medidas donde sugiere que son medidas de expansión fiscal. No hay mucho detalle, no se sabe si eso significa que la pelea por reducir el déficit fiscal se va a relajar un poco. En fin, ¿qué piensas de ese anuncio a medias, digamos, del ministro de Hacienda? Bueno, la política fiscal, por supuesto que tiene que ser contracíclica, digamos, y cuando vemos guerra comercial y nubarrones en la economía mundial, no es descartable que se recurra a la política fiscal. Ahora, al mismo tiempo, este mismo gobierno puso como muy central su objetivo de volver a converger, ¿no es cierto?, al balance estructural, o bien a llegar a un cierto nivel razonable para que iniciara un camino de convergencia. Y también le dio mucha importancia cuando asumió de ojalá recuperar en el fondo la clasificación de riesgo que teníamos. Por lo tanto, hay que compatibilizar ambos objetivos. Yo honestamente creo que, por supuesto, que la política fiscal, las obras públicas, las concesiones son reactivadoras, pero no son reactivadoras en largo plazo. Lo que requiere Chile, aunque suene majadero decirlo, es mejorar instituciones, mejorar reglas del juego, mejorar la cancha de lo público. En fin, lo decía Paul Romer cuando vino el Premio Nobel de Economía, estuvo hace 2 semanas acá. Decía que él, en general, no en Chile en particular, pero que él veía en el fondo en el debate político una ausencia de preocupación por el barco, decía él hacía una analogía con la marina estadounidense, que a los marineros le enseñaban: primero cuide el barco, segundo cuide, ¿no es cierto?, los compañeros, al tripulante, y tercero cuide a sí mismo. Y el barco lo asimilaba a la nación, sus instituciones, sus reglas del juego. Y yo creo que ese es el tema central de Chile, y por eso lamento que frente al anuncio de, ¿no es cierto?, modernizaciones institucionales que hizo el presidente,
presidente, correctamente, en mi opinión, de su mismo sector empiecen a pedirle, mire, sabe que eso es mucho plato, es mucha comida en el plato, por lo tanto dejemos esa agenda tan relevante como es la de modernización del Estado, modernizar instituciones. Nunca es el tiempo para esa agenda, siempre hay razones para postergarla, pero yo creo que lo más relevante en el Chile actual es mejorar ese barco, mejorar las instituciones, mejorar el proceso político. Insisto, hemos tenido ejemplos por los medidores, esta reacción de este debate tan poco informado, ¿no es cierto?, sobre la jornada, que dan cuenta de un proceso político que no está poniendo la oreja a lo que está pasando en el mundo, que no le está poniendo oreja a la evidencia técnica, a los estudios a las referencias internacionales sobre esta materia. Hay que entender de esto, de tu respuesta, un cierto escepticismo respecto a lo que puede hacer el gobierno y el ministro de Hacienda en particular. No, yo creo que la política fiscal es un instrumento completamente válido y no quiero criticar en el fondo ese anuncio, al contrario. Pero eso es lo que mueve la aguja en el corto plazo. Ya, lo importante es lo relevante es mover la aguja en el largo plazo, subir la productividad, subir la capacidad de crecimiento potencial. ¿Cómo logramos en el fondo desarrollarnos en una economía que también está desafiada por el cambio climático? Que es por la razón por la cual nos activamos en la COP25. Nosotros dijimos, bueno, aquí podemos estar sumergidos esperando esta avalancha de posturas que van a ser antidesarrollo, o podemos activarnos proactivamente y decir, mire, la manera inteligente en la cual Chile se debe diferenciar es que enfrentar el cambio climático es completamente compatible con el desarrollo, para lo cual hay que hacerlo con instrumentos y medidas costo eficientes. Lo último, hay muchos empresarios que tienen inversiones en Argentina, inversiones cuantiosas, importantes. ¿Cómo ve el mundo empresarial, Bernardo, lo que pasó ayer en las primarias argentinas? Bueno, es sorprendente el resultado. Es sorprendente que un país quiera volver, ¿no es cierto?, a los tiempos del kirchnerismo, porque finalmente el triunfador, ¿no es cierto?, es Cristina Fernández. Y eso demuestra que cuando un país está tan sometido, ¿no es cierto?, sumido o un gobierno, un Estado, a la corrupción, al clientelismo, a un manejo económico poco responsable, la gradualidad no es buena receta. El presidente Macri intentó un camino muy gradual, tratando de mantener los equilibrios entre, ¿no es cierto?, el desafío económico, el desafío de modernizar instituciones y el desafío de mantener apoyo popular. Y finalmente la apuesta resultó equivocada. Es fácil decirlo es fácil decir desde afuera, en el fondo, que la gradualidad no es buena receta, cuando hay un movimientos tan organizados como en la política argentina, en el fondo el sindicalismo, etcétera, etcétera, que tienen posiciones políticas muy marcadas y que pueden, en el fondo, paralizar un país. Es fácil decirlo de afuera, pero creo que la lección principal es que esa gradualidad, cuando una economía está tan enferma como la Argentina, no es una buena receta. Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, esta mañana en el estudio de Tele 13 Radio. Bernardo, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti, Iván. La pausa y estamos de vuelta, y viene el Rat Pack.